¿Puedo hablar español con fluidez en 5 meses? Muchos pensáis ahora. Eso es imposible. Pero os digo, con la técnica correcta podéis aprender a hablar bien español en 5 meses. En este podcast os explicamos paso a paso cómo lograrlo. Y con eso, bienvenidos a nuestro podcast de español. Aquí aprendéis español con conversaciones reales. Hablamos de temas cotidianos para que escuchéis relajados y podáis usar las frases al momento. Soy Pablo. Y yo soy Laura. Qué bien que estéis hoy otra vez aquí. Lo decimos desde el principio. 5 meses no os hacen automáticamente fluidos. Pero, ¿qué significa realmente hablar español con fluidez? Muchos oyen la palabra fluido y piensan en un español perfecto. Pero eso no es siempre cierto. La mayoría de los estudiantes se compara con nativos. Esto les genera presión. Exacto. Y esa expectativa no es realista. Yo cometí el mismo error al principio. ¿De verdad? Sí. Durante mucho tiempo pensé, solo puedo hablar si digo casi todo correcto. Conozco muy bien ese pensamiento. El problema es, si piensas así, muchas veces no hablas nada. Y te quedas atrapado en la cabeza. Exacto. Muchos dicen, quiero hablar con fluidez, pero en realidad quieren otra cosa. Para mí, fluido significa no quiero bloquearme más. No quiero pensar mientras hablo. Exacto. También es, quiero poder seguir en la conversación. No quiero buscar cada palabra en mi mente. Y no quiero ponerme nerviosa si me falta una palabra. Eso es muy importante. Hablar fluido es, encuentro otro camino. Uso palabras simples o explico diferente. Lo noté sobre todo en la vida diaria. Por ejemplo, en la cafetería o en el mercado. No necesito hablar perfecto, solo ser clara. Exacto. En la cafetería nadie dice frases largas y complicadas. Se dice, quiero un café, por favor. Eso basta. Y si estoy nerviosa, puedo hablar más despacio. Me ayuda mucho. Respiro un momento y luego hablo tranquila. Esa es una buena estrategia. Muchos piensan que deben hablar rápido, pero hablar lento suele ser más claro. También he visto que los nativos hacen pausas, piensan, buscan palabras. Eso es normal. Absolutamente. Los nativos también dicen o pues. Fluido no es perfecto, sino natural. Otro ejemplo es el trabajo. Antes tenía miedo de decir algo mal. Hoy prefiero una frase sencilla. Exacto. Por ejemplo, aún no lo entiendo del todo. Es honesto y claro. Y la conversación sigue. Antes me quedaba callada y esperaba que terminara. Muchos inmigrantes hacen esto. Cometen errores, pero hablan. Por eso parecen fluidos. Sí, conozco a muchas personas que no hablan perfecto, pero se ven seguras. Mantienen la calma. La calma es gran parte de hablar con fluidez. Si estás tranquilo, encuentras palabras más fácil. He aprendido a darme tiempo. No digo todo de golpe. Hablo frase por frase. Eso es muy importante. Fluido también es. Construyo mis frases paso a paso. Es decir, no preparo todo en la cabeza. Exacto. Eso solo crea estrés. Mejor es empezar y seguir. Y si algo no sale, no es un drama.
Ahora sabemos qué significa hablar con fluidez. No ser perfecto, sino seguir en la charla. La gran pregunta ahora es, ¿cómo lograrlo en el día a día? Para mí fue un reto durante mucho tiempo. Al principio tenía mucha motivación, pero se fue rápido. Justo de eso debemos hablar. La motivación se siente bien, pero es inestable. No estoy del todo de acuerdo. La motivación me ayudó al inicio a empezar. Es cierto, la motivación es buena para empezar, pero no dura meses. Sí, lo noté. Después de 2 o 3 semanas llegó la rutina, trabajo, citas, cansancio. Y entonces aprender español suele ser lo primero que se cae. Exacto. Antes me fijaba metas grandes. Cada día estudiar 1 hora. ¿Y cuánto tiempo funcionó eso? Sinceramente, no mucho. Después de pocos días estaba frustrada. Es un problema típico. Las metas grandes exigen mucha energía. Entonces cambié algo. Me permití hacer menos. Ese es un paso importante. En vez de 1 hora dije, 10 minutos bastan. Ese es justo el punto. Pequeñas unidades son realistas. Pero programé esos 10 minutos de forma consciente. ¿A una hora fija, entonces? Sí, para mí la mañana era ideal. Después del café, antes del trabajo. Interesante. Para mí era más bien por la noche. ¿De verdad? Por la noche yo estaba a menudo demasiado cansada. Lo entiendo. Pero para mí el día ya estaba más tranquilo. Sin más citas. Eso muestra algo importante. Cada persona necesita su propia rutina. Exacto. No existe una hora perfecta. Lo importante es no decidirlo cada día de nuevo. Sí. Si cada día piensas, ¿estudio hoy o no?, se hace difícil. Por eso uní el español con mi rutina diaria. Por ejemplo, Mientras cocinaba escuchaba podcasts. Mientras caminaba pensaba frases. eso está muy bien. La vida diaria es el mejor aula. Lo vi mejor que sentarme aparte en el escritorio. Opino lo mismo. Aprender no tiene que ser siempre estudiar. Pero también tuve días en los que no hice nada. Y eso es totalmente normal. Antes me sentía mal por eso. ¿Y hoy? Hoy digo, vale, mañana sigo. Eso es la rutina. No ser perfecto, sino regresar. Eso me quitó mucha presión. La presión es uno de los mayores enemigos del aprendizaje. Sí, cuando me obligo, aprendo peor. Por eso decimos, la regularidad es más importante que la motivación. La motivación te arranca, la rutina te impulsa. Muy bien dicho. Y la rutina puede ser muy pequeña. 5 a 10 minutos al día son suficientes. Si lo haces durante meses, notas la diferencia. Exacto. Tu cerebro trabaja en segundo plano. Y de repente entiendes más sin saber bien por qué. Ese es el efecto de la rutina. Así que mejor poco, pero seguido. Sí. La regularidad vence a la motivación. Creo que muchos oyentes se ven reflejados aquí. Eso espero. Así hablar con fluidez se vuelve realista. Antes de seguir, queremos incluiros un momento. Sí, exacto. Hablamos mucho de rutinas y vida diaria, pero la vuestra seguro es muy distinta. Algunos de vosotros quizás vivís en España. Otros estudiáis español en un país muy diferente. Por eso nos interesa mucho. ¿Desde dónde nos escucháis ahora? ¿Estáis en casa, de camino o quizá yendo al trabajo? ¿Y de qué país sois? Si queréis, escribidlo en los comentarios. Por ejemplo,
Escucho desde Alemania o estudio español en Brasil. Eso nos ayuda a conoceros mejor. Y también es un buen ejercicio corto para vuestro español. Una frase corta basta por completo. No tenéis que escribir nada perfecto. Lo importante es que uséis español. Y si este episodio os ayuda o algún pensamiento os suena, mostradlo con un like. Así vemos qué temas son realmente importantes para vosotros. Y por supuesto, nos alegra si os suscribís al podcast. Así no os perderéis ningún nuevo episodio. Ahora llegamos a un tema que todos conocen. Sí, de verdad todos. El miedo a hablar. Muchos estudiantes dicen, entiendo mucho, pero no me atrevo a hablar. Y lo curioso es, ese miedo casi no tiene que ver con el español real. Exacto. Está en la cabeza. Lo conozco bien. Sabes lo que quieres decir, pero te bloqueas. Y de pronto piensas, mi español es malo. Todos oyen mis errores. Pero eso casi nunca es verdad. No. En la mayoría de los casos eres mucho mejor de lo que crees. Yo digo a mis alumnos, vosotros oís vuestros errores mucho más fuerte que los demás. Es cierto. La otra persona suele pensar solo. Ah, te entiendo. O, vale, intenta hablar español. Eso está bien. Exacto. Nadie lleva un bolígrafo rojo en la mente. Solo quizá tú mismo. Sí, solemos ser más duros con nosotros que necesario. ¿Conoces esa sensación en fiestas? ¿Cuál? Al principio casi no hablas. Piensas mucho. Y luego llega quizá una bebida, Exacto. Una copa de vino o una cerveza. y de pronto hablas mucho más libre, No porque tu español mejore. sino porque el miedo se hace más pequeño. Piensas menos en los errores. Y eso muestra algo importante, Que el problema no es la lengua. sino el miedo a equivocarse. Y para eso no se necesita alcohol. No. Se necesita práctica y pequeños éxitos. Por ejemplo, frases cortas. O respuestas simples. Yo digo mucho. Mejor habla simple que no hablar. Sí, una frase simple es mejor que una perfecta en la cabeza. Muchos esperan el momento en que se sienten listos. Pero ese momento casi nunca llega solo. Llega hablando. Exacto. El valor llega después del acto, no antes. Esa idea me parece clave. Y otra cosa, los errores no son señal de mal español. Sino de español real. Exacto. Quien comete errores, habla. Quien no comete errores a menudo no habla. Y el idioma vive del uso. No del silencio. Por eso nuestro consejo. Empieza pequeño. Una frase en la cafetería. Una frase al hacer la compra. O un comentario corto en clase. Y luego notas. No fue tan malo. A veces fue hasta normal. O incluso bueno. Y esa sensación se queda. Y hace el siguiente paso más fácil. El miedo no desaparece de golpe. Pero se hace más pequeño cada vez. Y un día notas. Simplemente hablo. Y ese es un gran paso hacia hablar con fluidez. Aprender español es mucho más fácil de lo que muchos creen. Ahora suena casi demasiado bueno para ser verdad. Sí, pero lo digo muy en serio. El español es un juego de piezas. De palabras, ¿verdad? Exacto. Palabras que vuelven a unirse. La gramática solo las conecta. Entonces el idioma no es magia, sino un bloque de construcción. Eso es.
Y aquí viene mi mejor truco. Ahora tengo curiosidad. Lleva siempre algo para anotar palabras. ¿Siempre? Sí, un bolígrafo y una libreta pequeña o tu móvil. Yo también uso mucho las notas del móvil. Perfecto. Porque el idioma aparece en todas partes. En conversaciones, en el bus, en el súper, en series. Exacto. Cada vez que oyes una palabra nueva tienes dos opciones. O la ignoras. O la coleccionas. Coleccionar suena mejor. Totalmente. Piensa en palabras como en cartas de juego, No todas son importantes de inmediato. pero algunas vuelven una y otra vez. Y esas son valiosas. Cuando las escribes pasa algo importante. Te vuelves más atento. Exacto. Tu cerebro piensa, esto es interesante. Y luego vuelves a reconocer la palabra. En otra charla, en un podcast o en un texto, Entonces se siente de pronto familiar. así crece el sentido del idioma. Muchos piensan que deben aprender 1000 palabras de golpe. Ese es el error. En realidad, bastan pocas, pero las correctas. Y las encuentras en la vida real. No solo en listas de vocabulario. Exacto. Si oyes una palabra en el día, ya tiene contexto. Sabes en qué situación se usa. Eso hace el aprendizaje mucho más fácil. Y también más juguetón. ¿Sí? Coleccionas palabras, las pruebas, las mezclas. Como piezas de Lego. Exacto. Un verbo, un nombre, un adjetivo. Y de repente tienes una frase. Y luego otra. Así el español parece menos serio. Y menos difícil. Recuerdo mejor las palabras si las anoto yo misma. No es casualidad. Escribir refuerza el aprendizaje. Aunque mire la palabra más tarde. Exacto. No debes entender todo al instante. Lo importante es coleccionar. Y mantener la curiosidad. Entonces el español se siente más como un juego. Y no como un examen. Eso quita mucha presión. Y te hace avanzar más rápido de lo que crees. Ahora viene una idea que sorprende a muchos al principio. Oh, ahora tengo curiosidad. La mayoría de los que aprenden español ya pueden hablar. ¿De verdad? Para muchos se siente muy distinto. Ese es exactamente el problema. Se siente distinto de lo que es. Conozco bien esa sensación. Pensé mucho tiempo. No puedo decir nada. Pero ya habías entendido mucho. Sí, podía seguir conversaciones, leer textos y escuchar podcasts. Pero hablar seguía pareciendo imposible. Exacto. Todo estaba en mi cabeza, pero mi boca no se abría. Eso viene de la diferencia entre conocimiento pasivo y activo. Pasivo es. Reconozco palabras cuando las oigo o leo. Activo es. Uso esas palabras yo mismo. Ese paso se siente enorme. Sí, pero en verdad es más pequeño de lo que crees. ¿Por qué? Porque las palabras ya están. Solo debes usarlas. Muchos esperan palabras nuevas. Exacto. Piensan. Primero necesito más vocabulario. Pero el que ya tienes suele bastar. Absolutamente. Veamos un ejemplo simple. Vale. Conoces las palabras. Yo. Trabajar. Hoy. Cansado. Sí, las conozco. Con ellas puedes decir, estoy cansado hoy. O hoy trabajo mucho. O, estoy cansado porque hoy trabajo. Son 3 frases con las mismas palabras. Exacto.
nuevas combinaciones, ningún vocabulario nuevo. De pronto parece más posible. Aquí es donde muchos se bloquean. Piensan que la frase debe ser muy buena. Sí, o muy correcta. Entonces, prefieren no decir nada. Exacto. La primera frase es siempre la más difícil. Lo sé. Después de la primera es más fácil. Porque el miedo se hace menor. Y notas, el mundo no se acaba. Exacto. Nadie se ríe ni corrige cada error. La mayoría está contenta de que hables. La comunicación funciona también con frases simples. Noté que, cuando hablo, aprendo más rápido. Hablar activa tu conocimiento El saber pasivo se vuelve activo, y cada vez se hace un poco más fácil. aunque tropiece. Precisamente. Tropezar forma parte. Así que el objetivo no es hablar perfecto, No, el objetivo es usar palabras. aunque aún estés inseguro. El idioma nace al usarlo, no al esperar. Entonces, no necesito un curso nuevo. Necesitas valor para decir la primera frase. Esa es una idea poderosa. Eso es lo que queremos transmitiros. Ya podéis más de lo que pensáis, Solo tenéis que permitiros usarlo. y el español será cada vez más fácil. No de la noche a la mañana, pero sí con cada frase. Tomemos un momento y demos un paso atrás. Hoy hemos hablado de muchas cosas. De coleccionar palabras, de valentía, de frases simples, de rutina. Quizá ahora os preguntáis, bien, ¿qué significa eso para mí dentro de 5 meses? 5 meses suenan para muchos a muy poco tiempo o a una tarea enorme, pero en verdad son un periodo realista para cambiar mucho si sabes qué importa. Y lo primero es claro, en 5 meses no se trata de hablar perfecto, se trata de ganar seguridad. Tras un mes ocurre algo clave para la mayoría. De pronto el español ya no suena totalmente extraño. El sonido es más familiar. Reconocéis las palabras más rápido. Quizá no entendéis todo, pero entendéis más de qué va. Ese es un paso enorme, aunque parezca pequeño. Después de 3 meses, suele cambiar vuestro comportamiento. Pensáis menos antes de hablar. Os atrevéis más rápido a decir una frase. Tal vez aún es simple, tal vez no perfecta, pero ya no os quedáis parados tanto tiempo. Las charlas se sienten menos amenazantes. Y notáis, puedo responder, ya no estoy totalmente bloqueado. Tras 5 meses, quizá aún no sois fluidos en el sentido clásico, pero sois capaces de actuar. Podéis hablar en la vida diaria, pedir en la cafetería, contestar en el trabajo, hacer pequeño diálogo. Seguís en la conversación aunque falten palabras. Y ese es el verdadero objetivo para muchos, aunque al inicio lo llamen de otra forma. ¿Y cómo se llega? No por talento, no por motivación perfecta, sino por constancia, por rutinas pequeñas. 5 a 10 minutos de español al día logran más que 1 hora una vez por semana. Escuchar español, anotar palabras, decir una frase en voz alta, una y otra vez. Vuestra vida diaria no es un obstáculo, sino vuestro mejor aliado. Al andar, al cocinar, al esperar. No tenéis que cambiar vuestra vida para aprender español. Solo tenéis que dejar entrar el español en vuestra vida. Algo importante, podéis dejar de compararos ni con nativos, ni con otros estudiantes. Cada camino es distinto. Pero si hacéis algo de forma regular, un día notáis, avanzo, aunque no se sienta así cada día. Exacto. Aprender no es una línea recta. Hay días buenos y días duros.
No importa que cada día sea bueno. Importa que sigáis, incluso cuando estáis cansados o sin ganas. Por eso lo repetimos siempre. La constancia supera al talento. No llegan más lejos los mejores. Llegan los que se mantienen tranquilos, aceptan errores y siguen. Y justo aquí estáis ahora. Ya habéis empezado. Escucháis. Pensáis. Probáis cosas. Esto ya no es un inicio. Es el camino mismo. Si habéis escuchado hasta aquí, ya habéis dado un paso importante. Habéis dedicado tiempo a oír español y a pensar con nosotros. Eso cuenta. Y quizá habéis notado que aprender español no tiene que ser tan complicado como parece. A veces basta con llevarse una idea o probar un pequeño consejo. Exacto. Y ahora queremos saber algo. ¿Qué fue nuevo para vosotros hoy? ¿Hubo un momento en que pensasteis, así lo puedo ver? ¿O un consejo que queráis probar? Si queréis, escribidlo en los comentarios. Una frase corta basta. Por ejemplo, quiero hablar más o quiero coleccionar palabras. Eso no es solo un comentario para nosotros, sino también un ejercicio para vosotros. Y si este episodio os ha ayudado, nos alegra un like. Así vemos qué temas os ayudan de verdad. Si os suscribís al podcast, estaréis en los próximos episodios. Seguiremos hablando de español real, del día a día, paso a paso. Sin presión y sin perfección. Gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, seguid practicando. Y atreveos a usar el español. Hasta pronto.